Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la segunda parte de la serie Dios le escribe a la familia cristiana. Y habiendo ya tratado en la mañana sobre los jóvenes, hoy vamos a hablar sobre los padres. Y antes de entrar de lleno al cuerpo de esta exposición, hay una aclaración que deseo que escuche. En la porción bíblica que tuvimos por lectura, hemos escuchado el término padres, pero escuche ya, no se refiere específicamente a progenitores físicos, o sea, no está hablando de apá y amá, no, sino que está hablando de los más maduros en la fe de la familia espiritual que se denomina iglesia. De ahí que el término inicial del versículo 12 para designar tanto a jóvenes como a padres es hijitos en castellano. En el griego koiné es un diminutivo cariñoso que Dios le da a los conversos, o sea, a aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Asimismo, recordemos que las raíces del vocablo del griego koiné es teknion, que en Reina Valera 1960 leemos hijitos y habla de vuelvo a repetir, una relación espiritual con conversos que tienen un valor, timé. ¿Qué significa este tipo de valor? Es un valor excepcional, pues por nosotros murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar el rescate por aquellos que Juan le llama hijitos. De hecho, no solamente para darnos vida eterna, escúcheme por favor, sino las herramientas para que cada uno de los creyentes se fueran dignificar imitando al Señor Jesucristo. Ahora, lógicamente, para imitar al Señor Jesucristo tenemos que tener sus virtudes. En el versículo 13, volvemos a leer otra vez hijitos, pero ahora es el vocablo paidión, o sea, ¿qué significa? Niño pequeño, crecido a medias, que implica que aún le falta mucho por madurar. O sea, casi todos los especialistas bíblicos hablan de que aquí está hablando de los jóvenes, pero yo discierno de que es más. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todos los años que tenga, todo lo pastor que pueda hacer, pero aún me falta mucho por madurar. Entonces, para mí que todos los hijitos son paidión, niños pequeñitos, porque a comparación del Dios Todopoderoso, nunca voy a dejar de ser un niño pequeñito. Hoy, como la entrega pasada, el énfasis no es hablar de castigos, ya lo enseñé en la mañana, pero el énfasis que Dios ha puesto en mi corazón es hablar de las distinciones, las recompensas. Ahora vamos a hablar de la recompensa de los padres, o dicho de otra forma, la recompensa que obtienen los padres espirituales de parte de Dios al más alto nivel. Sin más preámbulo, vayamos nuevamente a la lectura de la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo del 12 al 14. Y por ser el primer versículo y el único con que iniciamos, por favor, nos ponemos de pie. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14. La palabra del Señor dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Palabra de Dios. Permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, los que hoy día estamos reunidos, queremos escuchar su voz, taladrando nuestros oídos y nuestra conciencia, Señor. Hable, Señor Yahvé, que los que estamos aquí reunidos estamos dispuestos a escuchar su voz como un suave murmullo, o escuchar su voz como una tormenta galopando en nuestra mente para ayudarnos a cambiar y a mejorar. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. En esta lectura bíblica volvemos a toparnos con tres términos resaltantes. Ya hemos entregado dos de ellos, ¿no? Dos de ellos que hablan de hijos y en la mañana hablamos de los jóvenes, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entregar de los padres y justamente el título de esta entrega es la siguiente: Palabras divinas para los padres. Palabras divinas para los padres. Y vamos a ir a la primera recompensa. Y la primera recompensa para los padres espirituales es que tienen una capacidad sobrenatural para vivir dignamente. Una capacidad sobrenatural para vivir dignamente. Para lo cual vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13, la primera parte, dice así. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora vayamos al versículo 14, también su primera parte. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Démonos cuenta, hermanos míos, que ambas porciones escriturales que hemos leído expresan casi lo mismo. Ahora, el punto de vista general es porque han conocido al que es desde el principio. Y lo que les voy a decir con respecto de esta aseveración bíblica es que no habla de un conocimiento meramente intelectual. No olvidemos, tanto jóvenes como padres son hijitos del Altísimo, son una familia espiritual, vale decir, con la misma capacidad, los jóvenes y los padres, la misma capacidad sobrenatural para vivir dignamente. O sea, escúcheme, joven, aunque prediqué la mañana para usted, pero escúcheme. Usted puede tener 14 años, usted puede tener 16 años, usted puede tener 12 años, pero si usted se somete al proceso divino, usted puede vivir dignamente como si fuera Jesús o la madre de Jesús caminando por este mundo. ¿Ya? Ahora, pero con respecto de los padres, es el mismo proceso que con los jóvenes. Inicia esta capacidad sobrenatural cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Porque en ese momento los padres espirituales y los jóvenes espirituales, los hijitos del Señor, en aquel momento obtienen las virtudes de aquel que murió en la cruz. ¿Y cuáles son esas virtudes? Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. Gálatas. Gálatas, por favor, no pierda la carta del apóstol Juan. Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. La palabra del Señor dice así: mas el fruto del Espíritu.
Mire, si usted ha recibido a Cristo, estas virtudes usted las tiene, ¿ya? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuche, en el discipulado de nuestra congregación, si no me equivoco, en la lección número 3, se habla así, que este fruto, estas virtudes, es la consecuencia de que en nuestro corazón habite el Espíritu Santo. Estas 9 virtudes que conforman el carácter de Cristo nos son necesarias. ¿Para qué? Para poder ser testigos de Cristo en este mundo. Estas virtudes nombradas por ser divinas están completas, no se pueden mejorar porque Dios las da en forma perfecta. Pero para dar alguna figura literaria, están en una forma de embrión. O sea, en sí están completas, ¿ya? Es como, por ejemplo, un feto recién nacido. Está completo, sino que falta desarrollar, ¿ya? O sea, y a medida que, ¿cómo se desarrollan estas virtudes? A medida que aceptamos obedecer la voluntad del Hacedor en nuestra vida, vamos desarrollándolas y posibilitando de ser imitadores de aquel que murió en la cruz y de hecho ser testigos idóneos y de hecho recorrer el camino de la felicidad y la realización personal, pero al modo que Dios quiere que nos realicemos y seamos felices. O sea, tanto jóvenes que han recibido a Cristo como los padres espirituales que han recibido a Cristo, todos sin excepción, se les da el mismo método: obedecer para colaborar que estas virtudes divinas, este fruto del Espíritu Santo, nos ayude para obtener una vida digna en este mundo. Felicidad según la mente de Dios y, por ejemplo, comportarnos a la siguiente altura. Miren, a esta altura puede llegar una jovencita o un jovencito de 12 años que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿ya? Y que decide obedecer. ¿Cómo puede volverse? Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Salmos, capítulo 1. Y de hecho, todo lo que hace Dios es para que seamos felices, realizados, alejados de cualquier mal que nos quiere hacer daño. ¿Ya? Miren, dice, Salmos, capítulo 1, versículo 2, dice, bienaventurado, vuelvo a repetir, feliz, realizado, el que puede escapar del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el nivel que podemos llegar nosotros, ¿ya? Porque Dios ha derramado su amor y sus virtudes en nosotros, y lo que falta es de que aprendamos a obedecer para dignificarnos en este mundo. Incluso nuestras emociones son transformadas, incluso nuestros rasgos negativos de personalidad pueden ser sosegados, mejorados por el carácter santo y divino. Los padres, tanto como los jóvenes en la fe, en la misma situación, con respecto a lograr su dignidad a mérito del regalo divino que le entregó el Espíritu Santo. Estas virtudes son las que marcan la diferencia. Estas virtudes son las que marcan la diferencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Un poquito más atrás de Juan.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, miren, si usted tiene estas virtudes ya, y usted decide obedecer, miren lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que marca la diferencia. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que esto rinda fruto, ¿qué se nos pide? Diligencia. O sea, que sabiendo que tenemos estas virtudes, las utilicemos pronta y oportunamente. O sea, yo veo a una niña y yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo que ver una persona que está mal y tengo que tener la paciencia que Cristo le tuvo a la iglesia. Y nos dice, sean prontos en comportarse de esta forma, porque el amor es el vínculo perfecto. ¿Ya? Ahora, se nos pide que prontamente lo usemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Miren lo que dice. Porque también, vosotros también, poniendo, escuchen, toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que una virtud debe dar paso a la otra, y a la otra, y a la otra, y cuando las personas nos miren, tengan que decir, si así es ese hombre, si así es esa mujer, ¿cómo habrá sido el Señor Jesucristo? Y esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Para que antiguos hombres malos como mi persona ahora caminen por este mundo como príncipes. Para que mujeres equivocadas en su pasado ahora caminen como princesas. Para que niñas den la sensación de ser hermosas mujeres que saben respetar a Cristo. Para que jóvenes parezcan ya no mancebos, sino parezcan reyes, porque caminan con la dignidad del Rey de Reyes. Y se nos pide diligencia para utilizar estas virtudes que ya están en nosotros. Ojo, en todo creyente hay imperfección. Por eso necesitamos ser confirmados. O se nos necesita que nos recuerden la fe. Y esto es trabajo ¿de quién? De los padres espirituales. En este caso, el caso mío. ¿No? El caso mío. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Porque hay que repetir y repetir y repetir hasta que la verdad se vuelva sólida en tu mente y en tu corazón. O sea, ahora regresemos a los padres. Los que pertenecen a este grupo, aunque padres espirituales en la fe, están muy lejos de ser perfectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son seres humanos comunes y corrientes. Pero si estos seres imperfectos, que la Biblia dice que son padres espirituales, se dejan educar, y aquí vamos a incluir pastores, misioneros, predicadores, consejeros, todo anciano en la fe, mejorará cada día más y más y más, porque está creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Lo mismo con el adulto, lo mismo puede suceder con un joven en la fe. Así, y solamente así, podemos defendernos del influjo del mal. El mal, poneros. Con este término se representa al diablo que desea causar dolor al alma.
Y también con este término se representa a todas las acciones corrompidas para corrompernos. Óigame, una niña que tenga 13 años, que viva a los pies de Cristo, puede volverse tan sabia que puede darse cuenta la trama de hombres mayores, de mujeres mayores, que los quieren desgraciar, que los quieren utilizar, que los quieren hacer daño. ¿Por qué? Porque su mente comienza a trabajar como si fuera Cristo en este mundo. Regresemos a los padres. Pero si los padres espirituales se dejan de ser educados, ya no permiten que los eduquen, ¿ya? Comienzan los problemas. Pero cuando el padre espiritual se deja educar y comienza a poner en obra las enseñanzas que se le da, así y solo así se hará más fuerte de mente, mejorará en sus defensas ante humanos, lo mismo los jóvenes, lo mismo los padres, ante humanos fascinerosos, calamitosos, inmorales, viciosos, envidiosos, egoístas, malvados, que por sus costumbres insanas nos intentan llevarnos al mal, o en su defecto no nos quieren llevar al mal, pero nos quieren hacer daño. Pero no hay magia. Esta dignidad, este poder, esta capacidad está en todo creyente que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero para activar la consecuencia de vivir una vida digna y honorable es condicional. Explico. Debemos dejarnos educar en la doctrina de Cristo e intentar imitarlo. Pero si un creyente en la fe no se deja educar, ¿cómo puede imitar a Cristo? ¿Se dan cuenta la urgencia que tienen los pastores para que su grey venga a escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque sé que el mundo está para devorarlos a ustedes. El mundo me quiere devorar a mí y lo quiere devorar a cada uno de ustedes si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no lo ha recibido, no lo quiere devorar porque ya usted está devorado desde el principio. Y lo único que falta es el día que muera que se vaya al infierno. Pero si usted ha recibido a Cristo, usted no va a conocer ese sitio de tormento. Pero necesita dignificarse, porque se necesita que algún día usted crezca y se vuelva un padre o una madre de la fe. No hay magia. Así, y solo así, los padres espirituales, al igual que los jóvenes, se pueden distinguir en una generación adúltera. Los que se dejan educar, ojo, en esta prédica no hablamos de padres perfectos, como en la mañana no hablaba de jóvenes perfectos, sino jóvenes y padres de carne y hueso que tienen temores y tienen miedos como cualquier ser humano, pero que intentan verdaderamente vivir dignamente a los pies de Cristo usando la trilogía. ¿Cuál es la trilogía? En el discipulado de la iglesia, que aún no llegamos, ¿ya? Se llama el trípode del creyente. Esa es más o menos la lección 9, si no me equivoco, que implica, ¿cuál es el trípode del creyente? Orar, buscar la palabra para educarse y hacer el bien. Ahora, sería espectacular que los padres biológicos sean también salvos y que una vez salvos, conscientemente caminen a su madurez espiritual. Eso es lo ideal, pero depende de ellos, pues, ¿no? Porque estas virtudes las tienen. Y en su momento, si la iglesia clama muy fuerte a Dios, Dios pone maestros idóneos para que les enseñen. Pero, ¿de qué interesa que Cristo haya muerto en la cruz? ¿De qué interesa que hayan orado y hayan traído una persona que les predica correctamente la palabra del Señor si estos se niegan a ser educados? 1 más 1 siempre va a dar 2. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es culpa de Dios, ya no es culpa del predicador, depende del creyente que no se está dejando enseñar. Y siempre, Dios a todos llama a salvación. Y depende de usted que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Pero una vez salvo, Dios lo llama santificación. Y otra vez,
para la salvación se necesita tener fe en el Señor Jesucristo. Y para la edificación, los creyentes no solamente necesitan tener fe, sino necesitan colaborar con tesón, constancia, esfuerzo, estudio y acción. Repito, no hablamos de padres espirituales perfectos, pues aún estos padres espirituales viven domando su carne. ¿O qué creen ustedes? Que yo no tengo tentaciones. Todos tenemos tentaciones porque somos seres de carne y hueso, pero conforme usamos esta trilogía podemos vencer a las tentaciones de este mundo. Así y solamente así. Está hablando de padres espirituales que probablemente tengan problemas económicos, padres espirituales que probablemente tengan problemas de salud, padres espirituales que probablemente tengan dolores en el alma, que aún no ha sanado, pero estos padres espirituales han asimilado para bien de su comunidad eclesial y para bien de su familia y para bien de la humanidad en total, ¿ya? Lo que expresó Pedro al Señor Jesús, registrado en Juan capítulo 6, versículo, no lo busque, del 66 al 69. ¿Saben lo que le dijo Pedro? Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la característica de estos padres espirituales? Que aunque tienen temores, aunque tienen tentaciones, aunque tienen dolores en el alma, comprenden que fuera de Cristo no hay solución y han decidido marchar detrás del crucificado. Bautistas en marcha. ¿Se dan cuenta? Vayamos nuevamente a Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por favor, recapitulamos ahora de lo que estamos hablando. Escúcheme, por favor. No se vence al mundo por la lozanía de los años mozos, ¿ya? No se vence al mundo por eso. Se vence al mundo por la lozanía de nuestra fe manifestada en hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos concretos que tenemos que tener cotidianamente para vencer al mundo y todo lo que nos quiere desgraciar? El trípode del creyente. Debemos orar, edificarnos con la palabra y hacer el bien. O sea, una búsqueda incesante de amistad e intimidad con Dios. ¿No es acaso un privilegio esa inmensa capacidad que se nos ha entregado de ser felices y realizados por el método ideado por Dios? Y todo esto a mérito del poder divino, de las virtudes que Él nos regaló, de su misericordia, de haberme aguantado tanto y permitirme ser lo que soy, y por los métodos que Él nos entrega para que nos distingamos de una generación corrupta. No digo padres espirituales perfectos, pues así solamente uno, Jesucristo, es su nombre. Pero el resto de padres espirituales van transitando por el camino sabio del Evangelio, y aunque la vieja naturaleza intenta rebelarse, la saben aquietar con el trípode del creyente, orando, buscando la palabra para que Dios me diga qué tengo que hacer y dedicándome a hacer el bien. Pregunto, ¿hay mejor distinción que esto? Que haber recibido el fruto del Espíritu Santo, las virtudes de Cristo, el método perfecto para florecer como un príncipe o como una princesa. ¿Hay algo mejor que esto?
¿Hay algo mejor que esto? El método perfecto no solamente para florecer, sino para pelear la buena batalla por nuestra dignidad y por el honor de Cristo. Esa es la recompensa. No es un regalo. Regalo de salvación. Pero para vivir dignamente es una recompensa a mérito que aceptemos orar, escudriñar la palabra y hacer el bien. Llegamos así a la segunda recompensa. El privilegio de que mis fuerzas son renovadas más allá de lo normal. El privilegio de que mis fuerzas son renovadas más allá de lo normal. Isaías, capítulo 40. No pierda, por favor, primera de Juan, ¿eh? Isaías. Isaías, capítulo 40. Versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren lo que dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcanza. ¿Ya? O sea, Él es Él. Y esto es lo que le da a los que creen en Él. Dice lo siguiente. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, este es un mecanismo que es parecido a los jóvenes para que crezcan a su adultez plena. Volvamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan 2:14. La palabra del Señor dice así. Con respecto de los jóvenes, 2:14, la segunda parte, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque soy fuerte y la palabra del Señor permanece en vosotros. Por favor, escúchenme. Ya no lean. Les voy a demostrar que el proceso es idéntico. Miren, tanto jóvenes como adultos en la fe, ¿ya?, que se dedican a las cosas del Señor, llega un momento que se cansan. Cansa, hermano, viajar para evangelizar, cansa. Cansa separar tiempo para discipularse, ¿o no? Cansa. Cansa visitar al alicaído. Cansa preparar mensajes, discipulados, consejerías, charlas. Todo esto origina cansancio. Pero es algo natural, pues. Ya, algunos le llaman estrés de trabajo, ¿no? Así le llaman, ¿no? Estrés. Por ejemplo, yo noto algo en mí, ¿ya? Escúcheme. Pese a mis años, yo ya cronológicamente camino a la ancianidad, ¿ya? Pero cada día se renueva en mí una fuerza juvenil. Y créame, lo mismo conmigo, lo mismo con todos que usen el método. No importa que tengas 70 años, no importa que tengas 12 años, te cansa venir a las predicas, te cansa circularte, se cansa visitar, se cansa. Es algo natural, ¿ya? Pero la verdad es que yo he notado esto. Escúcheme. Cada día en mí se renueva una fuerza juvenil. Y el método es simple. En el ayer reuní fuerzas para el combate del hoy. O sea, tengo en vista el presente, ¿ya? Tengo vista mi presente, pero sé que mi presente se cimenta en mi pasado. Y aquí está lo sobrenatural. Como las águilas, cuando uno hace así, vence el cansancio. A nuestras naturales limitaciones, Jesús hablaba de algo que lo nutría y que le daba fuerzas. Él expresó lo siguiente:
Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, él oraba, él mismo era la palabra personificada y él hacía el bien. El método es el mismo. Por ejemplo, escúcheme, yo ahorita lo estoy predicando y yo estoy completamente convencido que estoy predicando con la fuerza del Espíritu Santo. Yo estoy plenamente convencido. ¿Pero por qué? Porque en varios días, para confeccionar esta prédica, oré, leí la palabra, la medité y en medio de mis imperfecciones y mis limitaciones, continué haciendo el bien a otros que me solicitan. Porque no puedo decir, no sabes una cosa, hermano, estoy preparando una prédica, no puedo atenderte. No puedo, no. ¿Ya? Y ese método del ayer me nutrió hasta este momento de que predico. Desde que amanezco cada día con ese proceso, amanezco con mi fuerza renovada como las águilas. Y estoy ante ustedes y ante mi Creador, dignificándome como predicador. ¿Por qué? Porque en mi pasado me nutrí para el combate del hoy. Es el proceso. Es el proceso. Sigo siendo un viejo fallado, ¿ya? Cada día que pasan me pesan más y más los años, ¿ya? Pero como me nutrió con el proceso, predico con la tesón del enamorado, tengo la constancia del conquistador, tengo el esfuerzo del obrero y todo a mérito que seguí el método para el discípulo. Oré, leí y dediqué mi vida a hacer el bien. Y le firmo un certificado. Lo mismo conmigo, lo mismo con ustedes. Mis acciones del pasado antiguo y el anterior de esta prédica me ha preparado para este instante, para este hoy. Vencemos al mundo a mérito de acciones continuas del pasado antes del momento de la tentación. Vencemos al mundo por acciones continuas del pasado antes del momento del conflicto. Vencemos al mundo por situaciones continuas del pasado antes de la prueba, antes del momento de trabajar para Dios. Una vez un amigo mío me dijo, ¿pero por qué trabajas tanto? ¿No puedes descansar? No puedo descansar porque la obra de mi Padre tiene que continuar. Vengo acá, me levanto a las 4 de la madrugada o a las 5 para terminar de hacer todas las cosas. Vengo acá y usted sabe, y yo continúo y continúo y continúo. Y a veces usted ha notado que a veces estoy ahí y me quedo como dormido y me renuevo y sigo y sigo y sigo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor renueva mi fuerza como las águilas. Porque cada cosa que yo hago, me preparo para el momento de la prueba, de la predicación, de la tentación. No hay otra receta para distinguirnos. O sea, se establece un presente y un futuro glorioso a mérito de un pasado sacrificado. Tesón, sacrificio, estudio. Leamos nuevamente 1 de Juan capítulo 2 versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en nosotros. Escúcheme, lo que leemos como fuertes es la característica de los jóvenes. En el griego koiné injuros, que define lo enérgico, lo vigoroso, que tiene el poder que da la potencia de la juventud. Pero recuerde, en sí es simbólico a los años mozos, pues mis canas continúan, mi fuerza física no ha cambiado, ni mis enfermedades amainan, pero me renuevo juvenilmente y no hay magia. Se está refiriendo no a la fuerza física, sino a la potencia resultante de que la palabra de Dios permanece en mí. ¿Y cómo permanece en mí la palabra de Dios? Porque oro, la leo y la pongo en obra. Por lo tanto, permanece en mí. Y eso hace que tenga fuerzas juveniles
aunque mis años siguen pasando. Por ello me conformo con la lozanía y la fuerza de la juventud, la de mi primer amor, y cada día mejoro como el vino. ¿Ya? Entonces, si no mejoramos como el vino, ¿cómo es que Dios dice que tienes que transformarte de imagen en imagen a la imagen del Señor Jesucristo? Porque el mundo piensa que es al revés. Conforme pasan los años, me achaco y me achaco y me achaco. Pero Dios dice que no. Porque no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Cuando dice, los jóvenes se cansan y se fatúan, dice, pero ¿cómo que...? O sea, lo que está dando a entender es lo siguiente. El joven es muy fuerte, muy capaz en él mismo, y dice, yo soy capaz. El viejo dice, yo no soy capaz, por lo tanto el viejo descansa en el Señor. Necesitamos jóvenes que piensen como viejos, que no crean que son fuertes por la lozanía de sus años, sino que consideran que por la lozanía de sus años solamente van a fracasar y que necesiten postrarse a los pies de Cristo. Y lo mismo los viejos. A veces, hermanos míos, no, yo me la sé todo. ¿Por qué? Tengo 70 años y yo he pasado esto, yo se la sé todo. No sabes nada, hermano. Porque lo único que sé es, como Pablo decía, que todo lo tengo por basura. Y tengo que edificarme en la palabra del Señor. Porque si no, el joven se cansa y el viejo se va a la tumba sin hacer nada bueno. Que mientras marchamos invariablemente más y más al ocaso físico, más y más a la tumba terrenal, pese a todo lo imperfecto que somos, podemos decir, parafraseando a Pablo, con unas tintas de Isaías, lo siguiente: he peleado la buena batalla, y aunque cada día más y más me acerco a la tumba, ¿ya? Pero voy a acabar mi carrera en este mundo, y me maravillo, porque como las águilas, el Señor renueva mis fuerzas y me doy cuenta que estoy guardando la fe. ¿Y esto qué amerita? Un premio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se acuerdan que les dije, hermanos míos, que le firmamos un certificado? Lo mismo que ocurre con una persona puede ocurrir con cualquiera, porque somos una nube de testigos. Por eso que los pastores, los predicadores, se deben de enseñarle a la grey, porque no quiere solamente las bendiciones para él. Yo quiero que estas bendiciones sean compartidas por todos ustedes. Vuelvo a preguntar, ¿hay mejor distinción, privilegio, recompensa que continuar siendo un roble en las cosas del Señor y mejorar como el vino, pese a que cada día estoy más decrépito? Fuerzas para evangelizar, fuerzas para discipular, fuerzas para aconsejar, cuando la oportunidad se presente. Lo que nos lleva al tercer galardón, privilegio o digamos recompensa por vivir bajo la cosmovisión divina. ¿Cuál es el tercer galardón? El privilegio de ser los que formamos a la generación venidera. Es una recompensa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 4. La palabra del Señor dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrete en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Pero el verso central es: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pregunto, escúchenme. A veces yo me hago la pregunta: ¿cómo es? Miren, yo he tenido un pasado bien vil ya. Yo he hecho mucho daño a mujeres, a hombres. He hecho mucho daño.
Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que a hombres viles como su pastor, ¿ya?, que en su pasado ha hecho mucho daño, él me haya levantado para ser formador de las generaciones futuras? ¿No es acaso solamente este hecho un inmenso privilegio e inmerecido favor que me hace? Miren, yo recuerdo mi pasado, pero tengo presente el hoy, ¿ya? Y estoy súper contento, tengo fe y esperanza en el futuro de quienes, de los que crío, de los que Dios me permite confirmar en la fe. Yo lo veo a todos ustedes y tengo fe y esperanza. Yo deseo que todos me superen. Ese es mi deseo natural. Ese es mi deseo. Que cuando pase el tiempo y yo esté en el ocaso de mi vida, y cuando me digan, ¿sabes? ¿Tú conoces la iglesia de Jesús el Salvador? Sí, ¿qué tiene esa iglesia? Oh, es una iglesia que ha ganado el mundo al Evangelio. Y en ese momento voy a llorar de alegría. Qué maravilloso llegar ese día. Pero hasta que ese día llegue, tengo que tener el tesón para seguir colaborando en formar a las generaciones que me sucederán. ¿No es acaso un inmenso privilegio moldear a los futuros pastores, a los diáconos, misioneros, directores de escuela dominical, evangelista, desde la escuela dominical? ¿Ah? ¿No es un inmenso privilegio ser sus ayas y mayordomos espirituales? ¿Y por qué no decirlo? ¿No es un privilegio a veces comportarnos como los padres que ellos desearían tener? Es un privilegio, si usted es así. Hermanos, es un inmenso privilegio. ¿Hay mejor distinción de colaborar en formar a los futuros héroes de la fe? ¿Se ha puesto a pensar usted la alegría, la felicidad, la satisfacción, la realización personal que sintió Pablo al enterarse cómo Tito y Timoteo, sus hijos espirituales, caminaban? Pero no nos quedemos ahí, ¿ah? No solo en la iglesia, vayamos más allá. Cirujanos, matemáticos, psicólogos, ingenieros, técnicos de todo orden, congresistas, alcaldes, policías, militares, gerentes, obreros, empleados, comerciantes, todos cuando fueron chicos, ¿no merecían palabra de vida? ¿No es acaso un inmenso privilegio colaborar en moldear el alma del ser humano sin importar su posición económica, su apellido, su raza o nacionalidad? Yo pregunto, ¿supieron acaso los maestros del pasado que vieron en esta iglesia? Por ejemplo, Mónica, César, Douglas, Roney, para citar unos cuantos nada más, que entre los niños y niñas que tuvieron, por ejemplo, Marjorie, Rocío, Jace, Kenji, Pamela, Josie, Luis, Irving, Vanessa, serían las futuras amas de casa, psicólogas, ingenieras, nutricionistas, comerciantes, técnicos que dignifican a Cristo donde van. ¿Al caso alguno de los nombrados es perfecto? ¿Douglas es perfecto? ¿Ya? ¿James es perfecto? No. Pero todos tienen la capacidad de dignificarse utilizando las enseñanzas del Señor en su propia vida y a mérito de que son hijos de Dios. ¿Saben ustedes, los maestros de la actualidad, qué será de sus alumnos de mañana? ¿Saben qué va a hacer la princesita? ¿Saben? ¿Sospechan qué va a hacer la princesita? No saben, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Pero sí saben el método divino. ¿Y cuál es el método divino? Darle la educación al niño del hoy o al joven del hoy, y el viejo del mañana jamás lo abandonará. No, pastor, no se equivoca. Así, ¿y cómo ustedes pudieron perseverar? ¿Alguno de ustedes es perfecto? Puede ser que haya caído, ¿no? Pero ha renovado sus fuerzas como las águilas. Y ese privilegio de formarlos a ustedes tuvieron del maestro del pasado. Pregunto, ¿se han puesto a pensar lo que trabajan en la escuela dominical? ¿A quiénes están criando?
Se dan cuenta que de repente entre ellos hay uno que va a conquistar el mundo para el Señor Jesucristo. Se da cuenta que entre ellos de repente hay uno que no llega a ser profesional, pero como obrero va a ser un hombre digno de imitar. Se ha puesto a pensar que de repente alguno de ellos llegue a ser profesional y pueda ser el presidente que el Perú necesita. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar que de repente de esos jóvenes puede haber un doctor que algún día pueda dedicarse de tal forma a su carrera que diga, ¿y dónde aprendiste eso? Tuve maestros en la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Esperanza en Jesús, y ellos fueron los que formaron la moral que yo tengo hoy. ¿Se han puesto a pensar cómo se dignifican ustedes en entregar estas futuras generaciones a la Iglesia y al Perú? Qué privilegio ser edificador de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 10. Mire, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire lo que está haciendo. ¿No creen que yo siento lo mismo con César? ¿Ustedes creen que yo no me siento contento y satisfecho por Pepe, por Leila? Son mis hijos espirituales de mi adultez, ¿ya? Y con toda esta iglesia, yo lo único que hago es continuar donde se quedaron los que vinieron atrás. Y para eso necesito renovar mi fuerza como las águilas. ¡Qué privilegio que Dios me da! ¿No creen que me siento contento, feliz, realizado cuando Romina, cuando Rocío, cuando Jackie, cuando Pamela, cuando Mari, cuando Silvia, cuando Luis, cuando Cristian, cuando Mónica me permiten ayudarlos apuntalándolos en la fe? Me siento feliz y realizado. ¿Y todo a mérito de quién? De los dones que Dios me dio. Damas, ¿no es un privilegio formar a las mujeres recién casadas? Tito dice así, que las matronas del antaño que forman a las nuevas mujeres. ¿No es un privilegio eso? Pero todos estos privilegios, digamos premios, o digamos galardones, ¿qué necesitan? Tesón, sacrificio, estudien el ayer para enseñar en el hoy a las generaciones que serán la bendición del mañana. ¿Y se dan cuenta cómo se cumple? Una acción del pasado se prolonga constantemente, que haga fuerza para el hoy, para bendecir el mañana. Hermanos míos, no cejen, no cejen, llórenle a Cristo, vivan para Él. Y yo les prometo, y sería capaz de firmar un certificado, usted se va a sentir sanamente orgulloso de cómo invirtió su tiempo. ¿Ustedes creen, hermanos míos, que los que Juan denominó padres vivieron una vida de plástico? ¿Ustedes creen que no sufrieron ellos pruebas, dolores, angustias, tribulaciones? ¿Creen eso? Sí, lo sufrieron, como de repente usted lo sufre. Pero ¿saben por qué ellos triunfaron? Escuche, porque tenían sus ojos puestos sobre el autor y el consumador de la fe. Para resistir el sistema pecaminoso que nos desea neutralizar y devorar. ¡Qué magnífica distinción! Dar la vida biológica. Dios a ustedes, padres biológicos, les entregó un inmenso regalo. Pero también magnífica la distinción de aquellos que crían mediante la palabra de Dios. ¡Qué magnífica distinción! Alimentar el alma de otros seres humanos, que a la larga llegan a mirarlo a uno como si fuera Cristo. Óigame, yo me siento sumamente contento que hombres y mujeres me miren y no miren al hombre, sino miren al representante de Dios en esta tierra. Me siento feliz, realizado, que soy perfecto, que no tengo tentaciones. No. Pero para mi tentación, ¿saben cómo soluciona mi tentación?
con un prolongado ayer. Oro, leo, intento hacer el bien. Y cuando llega la tentación, el proceso se da. Me puedo librar de la tentación. Porque no hay magia. Hay esfuerzo, hay tesón. Concluyamos. Ancianos de una iglesia, padres espirituales de todo nivel, ¿hay mejor distinción que Dios mismo le haya escrito estas palabras? ¿Hay mejor distinción que Dios lo haya distinguido a usted para que sea luz en las naciones? ¿No es un inmenso privilegio tener la capacidad de imitar a Cristo? ¿No es un inmenso privilegio que el Señor mismo me entregue algún día coronas? Padres de sangre, escúcheme por favor. Y padres espirituales, la Biblia dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué privilegio ser bello y hermoso ante los ojos del Señor. Miren, yo tengo ya 63 años y voy camino a la tumba. Y probablemente de acá 5 años más, 8 más, 10 más, estoy decrépito y esté cansado. Y cuando venga una persona y me diga, pastor, ¿me puede ayudar? Y yo lo ayude, ¿saben lo que va a haber una canción en el coro de ángeles? Van a alabar, ¿saben qué? Mi belleza y mi hermosura. Porque uno es bello y hermoso cuando pone los pies en el Evangelio. Hermano, su hermosura física se va a marchitar. Yo lo sé. Yo cuando tenía 18 años era un hermoso mancebo. ¿Sí? Natural. ¿O usted no? 18 años yo he visto la foto de mi compadre. Sí, un varón dandy. ¿Ya? Yo he visto la foto de varios de ustedes. He visto la foto del esposo de Silvia. Caramba, qué presencia de mi compadre. ¿Ya? Pero todo se marchita. Todo se marchita. Pero hay la posibilidad de que Dios te diga que eres hermoso y precioso. ¿Y saben por qué? Porque caminas a los pies del Evangelio. Cristo murió para que los padres espirituales no solamente tengan vida eterna, sino tengan herramientas santas y perfectas para que se dignifiquen, para que sean felices y realizados, siguiendo sus pasos. ¿Y saben qué? Cuidar a los que vienen de atrás. Mis niñas, yo a ustedes las voy a cuidar. Y no solamente a ustedes, voy a cuidar a los que andan al lado mío. Porque eso es lo que a mí me da felicidad y realización. No hay otra forma. Qué feliz me siento. Qué contento me siento. Poder tener enfermedades. Poder ser misión imposible. ¿Ya? Poder ser despreciado por muchas personas. No me interesa. Pero yo soy feliz y realizado. Porque puedo hacer la buena obra que Cristo me dijo que tenía que hacer. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, su palabra ha sido predicada. Señor, permita que mis hermanos, que son maduros en la fe, comprendan que el padre espiritual tiene que mantenerse. Comprenda, Señor, mis hermanos en la fe, que son padres biológicos, que tienen que crecer, Señor, porque tienen mucha obra que hacer. Señor, que no interesa la edad que tengamos, Dios nos puede renovar las fuerzas como las águilas. Señor, y ayuda a los jóvenes que estoy viendo, Señor. Ayúdelos, Padre, para que verdaderamente reciban a Cristo si aún no lo han recibido, y para si ya lo han recibido, Señor, que sean fuertes en Él. Ayúdelos, Padre. Ayuda a los maestros actuales y que recuerden cómo ellos fueron formados y que ellos formen así a los que vienen detrás de Él. Ayúdenos a todos, Señor, para poder dignificar su santo nombre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.